Bienvenido a nuestro segundo episodio de contenido de Finanzas Personales Vive Diferente. Recuerda que lo que vamos a hacer aquí es evitar caer en esto que es lo que llaman la carrera de la rata, Robert Kiyosaki. Bien, en este episodio vamos a evaluar nuestras finanzas personales. Vamos a entender cómo hacer un patrimonio, cómo medir un flujo de efectivo y entender realmente cuáles son esos activos y cuáles son los pasivos, porque la mayoría de personas sigue pensando que tener una casa es un activo. Vamos a revisarlo. Para empezar, vamos a calcular el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Vamos a tener un punto de partida de evaluación financiera para saber de dónde partimos. El patrimonio es cuánto tenemos y cuánto debemos. Bien, entonces, por favor, les pido el favor de que hagan esto, que lo hagan de corazón. Bien, saquen una hoja, pongan un papel, ¿sí? Un papel, lápiz o lapicero y hagan estos cuadros. Hágalo, después lo puede pasar a un Excel, si quiere lo puede pasar bien bonito, una cartelera bien chévere, en donde usted pueda ir llevando este control. ¿Qué es importante? El patrimonio neto al final es activos menos pasivos. Pero lo que usted podría considerar un activo, puede que no sea un activo. Entonces ahorita le voy a dar la lista de las cosas que tiene que hacer. Haga un recuadro muy simple. Activos y deje un espacio para colocar los activos. Pasivos, deje un espacio para colocar los pasivos. Y al final sume en términos de valor monetario cuánto le suman todos sus activos, cuánto le suman todos sus pasivos y dése cuenta cuánto es su patrimonio neto. Como punto de partida, vamos a conocer qué tenemos y qué debemos. ¿Cuáles son los activos? Los saldos en las cuentas de banco. Si usted tiene una cuenta de ahorros, cuenta corriente, ¿sí? Todos en los que haya saldo de cualquier tipo. Eso es un activo. Al final, el activo es todo dinero líquido que usted tenga. Bien, vamos a ver aquí. Importes de cuentas de inversión. Si usted tiene fondos de pensión, acciones, opciones, cesantías, todo dinero que lo pueda volver líquido. Bien, cantidades a cobrar que nos devuelvan. Ese dinero que nos deben, que lo podemos volver líquido. Préstamos a terceras personas, amigos, familiares. Esto por aquí, esa plática normalmente se termina perdiendo, por lo menos en Latinoamérica. Plática que usted le preste a un amigo o a un familiar, normalmente la termina perdiendo. Bien. Depósitos realizados y fianzas a nuestro favor. ¿Cuál es mi recomendación principal en este tipo de cosas? Que si la persona tiene posibilidades de pagarle a usted, pues póngalo ahí. Pero si la persona realmente no tiene posibilidades de pagarle a usted, usted conoce esa situación. Conoce a la persona, conoce las probabilidades que tiene de pagarlas. Y si no tiene probabilidad de pagarle, pues no lo cuente como una cuenta por cobrar o una cantidad por cobrar. Realmente nosotros somos sinceros y nos damos cuenta de que la mayoría de personas, amigos o familiares a las cuales les prestamos dinero, ese dinero nunca va a volver. Y véalo como una donación, ¿sí? Y se sale del problema. Si usted le presta X cantidad de dinero a un amigo familiar y no se lo paga, téngalo por seguro que ya no le va a volver a pedir prestado, por lo menos. Y la situación financiera en la que sigan esas personas, pues ya no va a ser problema suyo. Bien. También cuentan las participaciones directas en acciones o participaciones en empresas. Si usted tiene acciones, un título valor que lo pueda volver líquido, pues entonces es un activo. Ahora, mire muy bien lo que dice aquí. Bienes inmuebles que no sean su vivienda habitual, o sea, otros bienes inmuebles que no sean su casa. Bien, esos son activos. Casas, apartamentos, terrenos, parqueaderos, lo que usted tenga como bien inmueble, pero que no sea su casa. O sea que si usted solamente tiene su casa, pues entonces ese activo no le va a contar. Es así de simple, eso no le está generando usted dinero. Simplemente es el lugar en donde usted vive. ¿Bien? Ok. Y de hecho, si lo vende y lo vuelve líquido, pues ¿con qué queda? Queda sin casa. Así de sencillo. Bien, esto es uno de los errores más comunes. Las personas venden el lugar en donde viven, se pasan uno más pequeño, se pasan uno más pequeño y andan con esa super palabra de reducirse hasta que se reducen a la mínima expresión y desaparecen.
El efectivo que tengamos en casa, bolsillos, cartera, dólares, euros, yenes, lo que tenga por ahí guardado, en términos generales el latinoamericano tiende a guardar una pequeña porción de dinero en efectivo debajo del colchón, escondida en una caletica por ahí en la cocina, debajito del mueble, detrás de la nevera. Ese dinero también cuenta como activo. Bien, ahora, no son activos y no debes incluirlos tu carro, ¿sí? Tu carro propio, y si lo debes, pues menos que lo vas a incluir, la ropa, los electrodomésticos, el mobiliario y etcétera, o son bienes de poco valor que te traerán demasiado trabajos para valorarlos cada vez. Aparte de que son bienes que se van depreciando con el tiempo, no los puedes volver líquidos, ¿sí? Dime, los electrodomésticos no te van a servir para... Si vendes la nevera, el horno, la lavadora, la licuadora, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Entonces, por favor, aquí las personas empiezan a aterrizar, porque si tenían el carro y la casa y dijeron, no, listo, yo no tengo deudas, pues mucho cuidado con eso, porque tu patrimonio no hace parte. Bien, ¿cuáles son los pasivos que podemos tener? Las deudas a corto plazo, deudas en tarjetas de crédito, cuotas de pagos procedentes de financiación para la compra de cosas, ¿sí? Que fuiste y compraste la ropa, el viaje, la cena, el mercado a crédito y no hay dinero para pagarlo o lo estás debiendo, eso va dentro de los pasivos. Deudas a largo plazo, hipotecas, préstamos bancarios, préstamos para el carro, todo eso, ¿cuánto está debiendo? Si usted compró un carro que valía $10,000, $20,000, pero solamente pagó la cuota inicial y está debiendo el resto del carro, ese carro realmente es un contra, hiper, mega pasivo. Nuestra recomendación es que los vehículos los compren con dinero. ¿Por qué? Porque al final el vehículo se va a depreciar. Y aparte de la depreciación que puede tener el vehículo, más lo que estamos pagando de intereses del vehículo, el vehículo nos termina saliendo carísimo. Esa brecha que se genera entre lo que nos termina costando el vehículo y en lo que terminamos poder venderlo después de que ya lo pagamos, es gigante, es una pérdida de dinero impresionante. Siempre que te vayas a endeudar, que sea para realizar una inversión. Bueno, si vas a comprar una casa, eso podría ser una deuda buena. Pero para comprar un carro, para comprar un iPhone, para comprar cosas que no necesitas, para poder impresionar a personas que no tienes y las compras con dinero que tampoco tienes, entonces estás cometiendo un error financiero bastante grave. Bien, a veces las personas necesitan que les digan las cosas de frente para que lo puedan entender. Yo hoy hablaba y decía, a veces las personas necesitan que les digan las cosas que son obvias para poderlas asimilar. Bien, el importe que refleja el patrimonio neto no es lo que tú vales como persona. Tu riqueza interna es mucho más importante que tu riqueza externa. Y volvemos a hablar de lo mismo que hablamos en todos los videos. Tú necesitas ser, necesitas saber esa riqueza interna. Con eso vas a poder hacer y después de hacer vas a poder tener. ¿Sí? El hecho de que tu patrimonio no dé una cantidad de dinero impresionante o de un saldo positivo no quiere decir que tú estés mal como ser humano o que seas una mala persona. ¿Sí? Simplemente hay cosas por corregir. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos damos la oportunidad de mejorar. ¿Bien? Ahora, si lo que tengo es igual a lo que debo, pues tengo el mismo patrimonio que si no tengo nada. Así de sencillo. De aquí la frase de no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes lo que marca la diferencia. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y hablar con las demás personas y tocamos este tipo de temas, siempre llega una frase que es muy repetitiva. Yo no tengo dinero para ahorrar porque lo único que tengo son deudas. Y yo siempre les digo, lo importante no es cuánto dinero te ganas o cuánto dinero ahorras, sino qué es lo que haces con el dinero que te ganas. Hay personas que se pueden ganar salarios de 20, 50 mil dólares y toda la vida viven endeudadas, increíblemente. ¿Por qué? Porque a medida que van aumentando sus ingresos, pues también van aumentando sus gastos. Entonces, al final siempre andan cortos de dinero. ¿Bien?
Entonces, para que lo tengan ustedes ahí muy en cuenta. Mientras que he visto personas que ganan bien poquito dinero, salarios de 300, 400 o 500 dólares y siempre están fluidos. ¿Cuál es la razón? Las finanzas personales y las finanzas familiares que puedan llevar. Tenía que contarles aquí una pequeña historia de una pareja de amigos, ¿sí? Con los que viajamos y compartimos frecuentemente. Y uno de ellos, o sea, es muy organizado en sus finanzas personales y siempre tiene las cosas anotadas, sabe absolutamente todo sobre lo que tiene, lo que se gasta, lo que se gana y es muy perfecto en eso. Siempre tiene dinero para cualquier cosa, ¿sí? De hecho, son pareja. La otra persona odia las finanzas personales, odia estar anotando, odia estar haciendo ese tipo de cosas. Y miren lo que sucede. La persona que no está llevando nota o no está generando este tipo como de bitácora, generando su patrimonio, su flujo de efectivo, cuánto me queda, cuánto tengo y tal, a pesar de que es una tarea titánica, realmente es bien difícil de llevar y coger esa disciplina de hacerla, esa persona no mantiene fluidez económicamente. Entonces, siempre que vamos a pasear o a hacer cualquier tipo de cosas de estas, siempre el uno le dice al otro, oh, yo no quiero llegar porque va a sacar ese libro y entonces me va a poner a hacer este tipo de cosas. Cuando realmente, si te das cuenta, lo que te está haciendo es un favor al tratar de organizar las finanzas personales de ese grupo familiar. ¿Bien? El patrimonio financiero no es la calificación de éxito en tu vida. Además, mucha gente tiene un patrimonio neto positivo o negativo porque lo ha heredado o por cualquier circunstancia de la vida. Claro que sí, a veces vemos a muchas personas que tienen una gran cantidad de dinero, lógico, y los vemos y son herederos. De hecho, tengo familiares que parece que tienen mucho dinero, compran carros, compran más carros y compran más carros y compran más carros. Y al final yo digo, bueno, estas personas nunca han trabajado, nunca han tenido nada. Pues claro, tienen una herencia que les está rentando, tienen una cantidad de terreno que les renta grandes cantidades de dinero mensualmente y no tienen que trabajar, solo gastan y gastan y gastan y gastan. Ahora, ¿qué sucediera si estas personas, en vez de estar gastándose todo lo que tienen, todo lo que les entra, empezaran a invertir, empezaran a trabajar en algo que realmente les generara más? Hay que empezar a ver que la mayoría de personas no hacen el ejercicio, ¿bien? Ahora vamos a un procedimiento de cálculo de estado mensual de flujo de dinero. Ya nos dimos cuenta de que el patrimonio neto es los activos menos los pasivos y ustedes tienen ahí su dato. Ahora, vamos con el cálculo del estado mensual de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos? Aquí usted va a tener que anotar sus ingresos. Como le dije, si usted solo depende de un salario, pues es lo único que va a poner ahí. Si usted depende de varias fuentes de ingresos, pues entonces las va a poner aquí. Si sus ingresos no son constantes, como en el caso de nosotros, que no son ingresos constantes o fijos, entonces lo que hacemos es un promedio. Yo en enero me gané tanto, en febrero me gané tanto, en marzo me gané tanto. ¿Sí? Así puede hacer usted lo de todo el año y promediarlo. De esa manera usted puede tener un promedio de ingresos mensual, que es muy importante que usted haga, que defina los gastos. Porque, por ejemplo, si usted para poder vivir necesita $1,000, con eso usted paga la comida, los servicios públicos, la ropa, la salida, los viajes, todo lo que usted haga con esos $1,000, pues hombre, necesita por lo menos 1,000 para poder sustentar su vida. Ahora, si hay un mes en el que usted se gana 2,000 o 3,000 dólares, pues ¿qué va a tener que hacer? Pues va a tener que guardar ese dinero. ¿Por qué? Porque puede que haya un mes en el que usted o no gane dinero o no se gane los 1,000, sino que gane 200 o gane 100 o gane 500 y va a tener que compensar. El error más frecuente de las personas es que si necesitan 1,000 para vivir y llegan en un mes a ganarse 1,500 o 2,000, pues se terminan gastando los excedentes y en el mes que no tienen ingresos suficientes para poder vivir, aguantan hambre. No son capaces de solventar ese mes. ¿Por qué? Por su desorden financiero. Entonces tienen que aprender
a guardar el dinero cuando les va mejor para que cuando no les vaya tan bien tengan de dónde vivir. Por eso es que la mayor cantidad de personas en la pandemia terminaron quebrándose, no tenían con qué comer, personas que la pasaron muy mal simplemente por no tener buenas finanzas personales. Bien, entonces, una relación de ingresos y gastos mensuales para saber si al final del mes tienes un saldo favorable, un ahorro, o si por el contrario tienes un saldo negativo que te consume tus ahorros o te induce al crédito, un déficit. Sí, y eso sucede, al final del mes no tienen dinero y terminan pidiendo prestado para poder solventar los gastos. Bien, ¿cuáles son los ingresos? Efectivamente, todos los ingresos que tú tengas. Si tienes ingresos semestrales, debes anotarlo, ingresos anuales. Aquí, a los que tienen su salario o su empleo, pues anoten ahí también cuando les pagan las primas o los bonos y este tipo de cosas para que lo promedien dentro de su ingreso mensual y no se queden pues con su simple salario. Bien. Ejemplos de fuentes de ingresos: el empleo, el autoempleo, los dividendos, los intereses, las rentas por alquiler. Sumen todos esos ingresos. Bien. Ahora, los gastos: supermercados, cosméticos, combustible, electricidad, agua, alquiler, teléfono, internet, TV, ropa, seguros, educación de los hijos, educación propia, gastos médicos, gimnasio, cine, teatro, DVD, CD, restaurantes, bares, automóviles, casa, reparaciones, comisiones bancarias, suscripciones, vacaciones. Ese Netflix que usted paga mes a mes, anótelo ahí, ¿sí? Esa suscripción al periódico, anótela ahí. Todas esas cositas que lo están a ustedes echando, anótelas ahí. Y miren cómo es de bonito este cuadro. Miren las poquitas fuentes de ingreso y miren la cantidad de gastos. O sea que al final usted tiene que ser muy organizado porque si no, va a ir directo al hoyo. ¿Listo? ¿Cuáles son los resultados de esto? Si el resultado del estado mensual de flujo de dinero es positivo, indica que este mes vamos a tener un superávit y podemos ahorrar. Así de sencillo, y se lo acababa yo de decir. Si tiene un superávit, ahórrelo, no se lo gaste. Así de sencillo. En el caso contrario, si el estado mensual de flujo de dinero es negativo, indica que hemos consumido de nuestros ahorros o que necesitamos el crédito. Entonces, para que cuando usted tenga un déficit o le falte dinero al final del mes, pues pueda echar mano de sus ahorros y no vaya a tener que pedir prestado. El hecho de no tener dinero un mes o 2 meses no significa que usted esté llevado del diablo. Simplemente está pasando por un mal momento y la economía siempre vuelve a fluir, ¿sí? Y usted tiene la posibilidad de pasar ese pequeño bache que se puede generar simplemente con un buen manejo de sus finanzas personales. ¿Qué porcentaje de tu salario neto se fue a pagar deudas? Muy importante para los que tienen su empleo o su salario. Si fue más del 30%, es un foco rojo para tu salud financiera. Muchas personas reciben el salario y conozco la mayoría de amigos míos que tienen un empleo, reciben el salario y lo único que hacen es distribuirlo en todas las deudas que tienen. Claro, tienen 2 carros, tienen una moto, tienen apartamento, pero ¿realmente los tienen o los deben? Son cosas diferentes. Entonces, apenas les ingresa su salario, cuota de la moto, cuota del carro 1, cuota del carro 2, cuota del apartamento, cuota del mercado, cuota de no sé qué, cuota, y terminan sin un peso. Personas que yo conozco, que los invito a comer una hamburguesa, que los invito a tomarnos un buen trago de whisky y no asisten porque no tienen para comprar ni siquiera la hamburguesa. Y tienen buenos salarios. Lo que pasa es que son pésimos financieramente. Bien, ahora vamos a continuar en el siguiente episodio de cómo manejar nuestros créditos para esas personas que ya están metidas en un limbo, que no han podido salir. Les digo, el problema no es tan grande. Siempre tenemos la oportunidad de corregir el curso y si nos hemos equivocado, posiblemente no sea culpa nuestra. Es simplemente la sociedad que a veces nos ha llevado a eso. Todos podemos cometer errores. Lo importante de tropezar con una piedra no es lamentarnos porque eso nos sucedió. Lo importante no es cuántas veces caemos.
Lo importante es cuántas veces nos levantamos con más fuerza para superar los problemas que tenemos. Y si más personas han logrado poder salir de sus crisis financieras, de tener hoy en día la rentabilidad que quieren, la vida que quieren, el estilo de vida que deseaban desde un principio, pues entonces tú también lo puedes hacer. Y te invito a que no te pierdas el próximo episodio, que va a estar genial, en donde vamos a hablar de cómo manejar nuestros créditos para no morir en las deudas. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade y te pido por favor que si este contenido te gusta, compártalo para que más personas puedan ayudarse. Un saludito y nos vemos en el próximo. Chao, chao.